Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas y hoy estamos para hablar en vivo con quien fue candidata a la vicepresidencia de la República con Yacu Pérez, la ingeniera Nori Pinela. ¿Y de qué? De lo que propusieron, y es lo que todo el mundo en el Ecuador quiere. Es más, Daniel Noboa representa eso. Una tercera vía, un equilibrio entre lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. Y no lograron, sin embargo, comunicar. Pero mucho más allá de eso, ¿qué pasó con esa campaña? ¿Qué ocurrirá con esa fuerza? En el caso particular de ella, ¿qué sucederá con su trayectoria? ¿Y a dónde cree que van a ir o deben ir los votos más allá de lo que ella y su fórmula piensan recomendar? En los próximos 60 minutos, una mujer que sorprendió en su primera presentación, que de paso fue en este programa, y luego la campaña ocultó. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empiezo con una rectificación sin ningún problema, puesto que la fuente que cité no ha confirmado lo que dijo, y de la exposición que han hecho los que por fin aparecieron de antroproyectos, no admiten vinculación con quien yo referí. Recordemos lo que dije el domingo, casi al final del programa, con varios analistas del domingo antepasado, de paso, al concluir la segunda vuelta. ¿Qué pasó con estos genios de entonces con el voto telemático? Ya saben lo que contestarán. No, esto que estábamos explicando era para lo que sí ha funcionado bien. El procesamiento de datos, el escrutinio, que está funcionando bien. Ajá. Vean la cuenta de Boris Vian en Twitter, a quien ha descubierto ella que el CNE, es decir, la señora Atamaín, le entregó el contrato para el voto telemático. Según esa fuente, es nada menos que a Virgilio Hernández, distinguido militante del correísmo. Según esa fuente, ¿ok? ¿Qué dijo esa fuente? Esta es una de las cuentas más prestigiosas, de paso, en Twitter, de la línea crítica al correísmo. @Shababati, mafiosos mentirosos. Tendrán que desmentir a los miles de ecuatorianos que vivimos en el exterior, a quienes han violado el derecho fundamental del voto. También tendrá que explicar a Diana Tamaín por qué otorgó a la empresa de Virgilio Hernández, correísta, el manejo del voto telemático. Y a continuación hay un tuit del CNE. Dice: reiteramos que el sistema de voto telemático en el exterior cuenta con varios niveles de seguridad que garantizan su invulnerabilidad. Los intentos de accesos ilegítimos a la plataforma han sido bloqueados y no se reportan incidentes. Y ponen falso a aquellos que advirtieron de problemas en el voto telemático. En el caso de Código Vidrio 1, en el caso de la Data EC otro, le llamaron lo mismo a Expreso, como ya referí la semana pasada, y de paso a mí también. En vista de que esa afirmación no ha sido corroborada por la fuente ni ratificada por antroproyectos, rectifico con Virgilio Hernández y me disculpo. Los insultos con que me los pidió son condecoraciones y siempre serán muy honrosos. Facebook y YouTube nos pueden reproducir de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. DirecTV, el canal 194, Manavisión, canal 9, en Manaví, solo allá señal abierta. Gracias a RTU, en todas las demás cableras, incluidas las que mencioné. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cablevisión 09. A propósito de Radio Centro, preparamos un especial con esa radio como base y sede y matriz para el 15 de octubre
estén listos. A las 22 tendremos ese día también el programa en vivo. Ese programa va a ser de 17 a 21 horas. 15 de octubre, Radio Centro Matriz. Es un programa de televisión con radio multiplataforma. 101.3 FM y en imagen por todas sus plataformas digitales. En Manabí, la radio es Candela con K, 89.3 FM, y en Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, La Bonita del centro del país, 89.3 FM también. María Clara Triviño, buenas noches y bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches para ti, para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también. Iniciamos esta noche con la evaluación que el propio Yacu Pérez hizo acerca de su derrota, aunque consideró que habían presentado la mejor propuesta. Creo que era la mejor propuesta para el país. Pero quizás no estuvimos a las circunstancias o no supimos transmitir bien. Y eso fue lo que dificultó para no llegar a los sentimientos de los ecuatorianos. Y para mí, créanme que en lo personal fue un honor, un lujo, un privilegio poder representar a los más humildes, a los más empobrecidos, a los que históricamente han estado marginados y excluidos. Ingeniera Nori Pinela, bienvenida. Gracias Buenas por noches, aceptar Carlos. la invitación. Buenas noches. Y disculpe que a veces le diga Nuri, a veces le diga Nori. Es un nombre poco usual. De paso, ¿de dónde viene el Nori? Bueno, la historia, buenas noches, Carlos, y también a toda la audiencia suya. El nombre, pues mi mamá quiso tenerlo de alguna manera, o mi abuela intentó, ponerlo a mamá. Finalmente mi abuelo se olvidó en el momento del registro del nombre de mi mamá en el registro civil, y bueno, pues me lo heredaron, esa es la historia. ¿Tiene un segundo nombre? Ah, sí, ¿Cuál pero es? suena más a Manaba. A ver, ¿Nori Jacinta? No, tanto, Nori No. Ana Lidia, pero en el Ana Lidia, si lo vemos en la cédula, tiene un hacha ahí, una cosa rara. Ya, ok. Esto le he preguntado la primera vez. Yendo a lo que nos intrigaba, si tuvieron la mejor propuesta, ¿por qué no la valoró así el electorado? Bueno, considero que también hay un cambio en la realidad también. 15 días antes de las elecciones, de ese 20 de agosto, toda la parte de encuestas, que también teníamos ese monitorear, estábamos en esa lucha de ese segundo puesto, consolidarlo con otro candidato que finalmente ni siquiera tampoco estaba en el tercer puesto. Entonces sí existe un cambio, Carlos, y por eso cuando mencionaba Yacu la parte de la propuesta, que consideramos que era la mejor, pues hay un cambio también en el electorado, producto de dos eventos que se dan. Antes de entrar en ellos, me llama la atención que usted me diga que producto de sus mediciones, ustedes creían que iban bien hasta 2 o 3 semanas antes. 2 semanas antes. ¿Iban segundos o terceros? Sí. Bueno, la única encuesta que dijo eso fue la de Click. Bueno, nosotros tuvimos un monitoreo igual de información, ¿no? ¿Y confiable internamente? Confiable. O sea, sobre todo cuando venimos también del mundo de la experiencia empresarial y de la academia, nosotros no somos de percepciones, somos también de mucho análisis y de esa objetividad. Entonces creo que hay que saber también interpretar esos resultados. Según ustedes iban bien, ¿por qué iban bien? Sigamos en esa parte, luego vamos a los 2 eventos que mencionó. ¿Por qué iban bien? ¿Por qué sentían que conectaban? ¿Y por qué según sus registros estaban segundos, terceros? O sea, conectados porque en esta propuesta de esa tercera vía realmente nos desprendimos de esa confrontación, de realmente tener esta propuesta que era tomar, finalmente no en confrontación ni tomar una postura de derecha o izquierda, menos radical, de esa izquierda radical. Era una apertura, de hecho un acercamiento muy profundo con el sector empresarial que fue visible. Ya, pero eso mismo no era no creíble en alguien que hace 2 años había sido tan radical, que yo algún momento critiqué y se lo hubiera dicho si vino acá, desgraciadamente nunca pudo, solo pudimos estar en la radio, y el día que fue Yacu, mientras estábamos al aire con él, asesinaban a Fernando Villavicencio. Estaba con su hija ahí, su hija rompió en llanto, a él se le fueron las lágrimas, hizo la convocatoria, que habrán visto que haya luego una gran unión. En fin, yo no vi la otra escena, pero cuando bajaron de la radio con Manuela estaban abrazados abajo, llorando, me lo contó Mario Tamayo. Pero volviendo a esto, ¿no era eso poco creíble? Ahora el hombre de izquierda, ambientalista, radical, anti-extractivista, pro agua, con opiniones de que los empresarios son en general unos explotadores, es una mansa paloma. ¿No era eso equivocado?
No creo que se ha equivocado, por eso vienen los equilibrios y esta tercera vía que también refleja la acción desde la postura del binomio, Carlos. En este sentido, cuando menciono con mi trayectoria también de la cercanía con el sector empresarial, fue generar esta conexión y entender también que en la realidad de una sociedad va mucho más allá que las ideologías. La tercera vía se aleja de esa ideología de derecha o izquierda y finalmente está hoy en la segunda vuelta. Ingeniera, ¿y eso lo hacían por conveniencia o por convicción? ¿Se notaba auténtica la aproximación? Yo, estoy convencida que era esta convicción, de lo contrario tampoco hubiera participado en este proceso electoral. Yo no vengo de una política partidista, he creído siempre en una política del servicio, por eso era esa nueva vía, esa no se tercera sintió vía. Utilizada, o sea, Nori, ya, así se dice en las campañas, ella mejor, es el puente con los empresarios, es el puente con las universidades, o sea, la estamos utilizando como nuestro blindaje y escudo, no se sintió utilizada. No, en lo más mínimo. Yo, es más, agradezco la invitación que me hizo la Alianza de una experiencia extraordinaria y hoy de un mayor compromiso de servicio al país. ¿Qué es lo extraordinario de la experiencia? Porque cuando tú estás en el día a día, vienes de la superación, Carlos, y todos estamos en un entorno donde hemos avanzado, hemos dado pasos, pero finalmente hablas de necesidad. En los medios de comunicación hablamos de las necesidades de un pueblo. En la universidad también trabajamos en la investigación, pero otra cosa es palparlo. Entonces, cuando estás en ese contacto directo, vuelves a sensibilizarte en la profundidad de entender primero los problemas del país y de la realidad social. Ya, ahora sí, usted dijo que hubo 2 hechos supervinientes que cambiaron todo. Sí, en la última semana, en las 2 últimas semanas se dio primero el magnicidio, la muerte de Fernando Villavicencio, que cambia también el comportamiento de la población, entendiendo que hay una realidad, y yo creo que hoy lo vemos dentro del análisis que lo hacen los analistas políticos, que lo hemos visto, de que la población tiene también esa parte solidaria ante un evento y una situación, y es propio de la cultura del Ecuador. ¿En qué sentido los afectó a ustedes, entonces, la desaparición, el asesinato de él? Porque hay 2 situaciones que lo comentamos también en su momento con Yacu. Lo primero, hay este sentimiento natural dentro de la parte cultural del Ecuador a esa solidaridad que se da, pero también está la postura. Entonces, esto le afectó muchísimo. Eso que usted menciona es real. Yo estuve con él en la entrevista de Teleamazonas del día siguiente a la muerte de Fernando, y Yacu realmente tenía este sentir. Porque es verdad que cuando tú decides entrar a la contienda electoral y a eso lo veía descorazonado. Por supuesto. Auténticamente porque descorazonado. Es auténtico. Sí. Y eso es algo que yo lo tengo que reconocer. Así lo sentí yo ese día. Ahora, muy auténtico. Ahora, los 2 eran candidatos de izquierda, de distintos tintes y tonos, Así pero es. los 2 de izquierda. Sí. Entonces, ese voto de izquierda, en buena medida, se decantó por Villavicencio y luego por Zurita, ¿y a eso se unió el sentido de pésame, solidaridad? Sí, hay un efecto en eso, indiscutiblemente, y está dentro del análisis. Y esa es una primera acción, y luego, ¿qué postura toma? Entonces, ante una condición, una característica que es propia, que no creo que es cuestionable, más bien es muy respetable, sobre todo en un entorno político donde hay mucha agresión, donde hay confrontación y donde realmente hay intereses partidistas. ¿Y cuál fue el segundo hecho que los afectó? Usted dijo hay 2. Sí, sin lugar a duda hay un efecto en el postdebate, en especial lo que se generó el día del debate ese domingo, y luego lo que existe o lo que se genera en la comunicación a través de toda la información. Ustedes no tuvieron la capacidad y estructura de las otras campañas de hacer lo que se llama el spinning. El procesamiento del debate es mucho más importante que el debate mismo. Creo que no tuvimos el impacto. Porque bueno, viene la estrategia de comunicación, viene también pues otras acciones que hay. ¿Qué faltó? ¿Recursos? ¿Visión? Yo creo que faltó recursos. La visión está y se permanecía, pero ¿Y no perjudicó también este intento después de la muerte de Villavicencio de procurar la unión de todos los candidatos en torno a una plataforma mínima, que luego terminó solo con un comunicadito de 3 líneas, que para hacerlo no había que hacer semejante intento? El Ecuador siento que aún no está preparado para este acuerdo y este consenso nacional que se necesita, Carlos. Que fue la palabra que usted vendió en el programa anterior. Así es. La revisaremos en breve. Y eso significa, cuando hablabas, y este llamado que lo hace él, que lo hace en vivo en su programa, ahí comienza. Ni siquiera de un tema de estrategia o de interés, de resultado, le sale. Fue espontáneo. Es auténtico, es natural, es la esencia de la persona. Sí. Pero cuando una cosa es no tener fue pensado, línea, fue sentido. Por supuesto. Entonces, porque parte de la realidad, esa sensibilidad, y también de un entorno real en el Ecuador que requiere esta unión.
pero si no tiene realmente la participación de toda la sociedad, bueno, inicialmente era llamar a que participen los otros binomios, pero se repliquen las acciones que tenemos en cada una, desde una Asamblea Nacional, de un consenso, si está en función de las necesidades y las realidades del país, fuera diferente, pero no actúa así el Ecuador. Vamos a entrar en esa palabrita mágica justamente. María Clara. Como vimos hace un momento en la conferencia de prensa y mucho más en redes sociales, se pudo evidenciar que la presencia femenina más frecuente al lado del candidato Yacu Pérez era la de su pareja y no la de su binomio a la vicepresidencia. Sin embargo, fue distinto cuando la presentaron a la ingeniera Nori Pinela. Yo soy Nori Pinela Morán. Nací en San Jacinto de Yaguachi, del corazón del pueblo montubio, del machete, del sembrar la tierra y del sudor que caracteriza para ganarnos el pan de cada día. Hoy estamos aquí junto a Yacu Pérez en este desafío para construir el Ecuador en la diversidad de criterios, en la diversidad propia de nuestro país, pero en la decisión de construir ese consenso nacional que lo hemos esperado por décadas para construir el tejido social que tanto necesita nuestro Ecuador. Van a ver que luego en el programa, la primera vez que estuvo, recrea ese término, pero hace pocos instantes acaba de decir que aquí no estamos preparados o listos para el consenso. ¿Por qué? Porque visualizamos dentro de este llamado a ese consenso, eran las acciones del ceder o no ceder, de asistir o no asistir, cuando había una situación real. La muerte de Fernando representaba no solo el magnicidio de un evento crítico en una elección aún en ese caso extremo no se convergencia de los 7, sino de 4. Pero es que esa es la realidad nacional, Carlos. Ese evento, ¿por qué? Porque si tienes en el tinte, estás en el razonamiento del análisis de qué tanto sirve o suma hacerlo cuando tienes que pensar en una postura de país. Porque, ¿cuál es el llamado? O lo el llamado, con Carlos, oportunismo, pareció viveza. El que primero lidera la unión de los demás, bingo. Porque la postura del comunicado era podernos comprometer con aquel binomio que llegue a la presidencia, al sillón presidencial. Era poder darle este apoyo independientemente de quien sea. Ese era el acuerdo. Entonces, ese era poder garantizar el apoyo y la seguridad. Sea que sea quien gane, va a tener el apoyo de los que no ganemos. Pero nunca quedó claro. ¿No fallaron en comunicarlo entonces? Sí, tal vez fue un error en la comunicación, pero esta era la esencia. Y en el timing tal vez. O sea, ustedes parten de la buena fe de todo el mundo. Todo el mundo va a decir, ¿qué gano yo y qué pierdo yo si voy al acuerdo que llama Yacu? Estaban calculando eso. O sea, yo lo visualizo, y esta es una postura muy personal, y quiero aclararlo, yo lo visualizo como el tema de los cálculos de cuánto te suma o no una votación. Eso fue. Entonces, cuando tienes todavía un país que reacciona en función de ello, yo lo puedo hablar con libertad porque no he sido parte de una política partidista. Esto puedo hablar desde la política del servicio, realmente, no desde la retórica, y lo puedo hablar en la acción. Ahí está su equivocación, pues está usted metida en una campaña, no en una universidad. En una campaña todo se mide en votos. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me quita? ¿Voy? ¿No voy? ¿Digo? ¿No digo? ¿Me entrevisto? ¿No me entrevisto? Era lógico que evalúen esto. Bienvenida a la política. Bueno, pero es más allá de estar bienvenida. ¿Qué cree usted? No creo que esta es una competencia de ángeles. No es una competencia de ángeles, pero sí tienes que tener decisión y convicción en la política. De lo contrario, ¿cuándo va a salir el Ecuador? Y parte de eso es ver, para tener decisión y convicción de aplicar lo que estoy planteando, tengo que ver cuánto gano y cuánto pierdo. Entonces estamos en campaña. Podemos estar en campaña, pero no por eso vas a ceder a tus convicciones. La convicción era poder ir a este consenso. Este consenso probablemente falló la comunicación y la forma en la redacción del documento, pero este era el propósito. Y bajo este propósito aceptaron 4 binomios. Vean que ese propósito lo tuvo ella antes de ese incidente. María Clara. Hay quienes consideran, en cambio, que le bajaron el perfil a la ingeniera Nori Pinela, ya que sus pronunciamientos no siempre tenían la misma identidad de la campaña del candidato como cuando se hablaba precisamente de los consensos nacionales. Lograr un consenso nacional. Aquello, Carlos, que no ha sido posible en las últimas décadas en nuestro país. Sería realmente una demagogia pretender que en este periodo de transición o este gobierno de transición se solucionen todos los problemas que han sido de las últimas décadas. Si hay algo claro que hoy necesita el país es poder conversar y poder ceder.
en aquellos aspectos que de pronto tenemos alguna tendencia o estamos alineados, yo creo que hay que poner sobre la mesa aquello que realmente beneficia al pueblo ecuatoriano. ¿Insistiría usted más adelante, es más, ahora mismo en la tesis del consenso, por ejemplo, en función de con quiénes llegamos, eso es un acuerdo mínimo sobre temas básicos y según eso a quiénes apoyamos? O sea, mantener la tesis del consenso es clave. Y cuando hablo del consenso nacional, Carlos, no solo tiene que ver con los partidos políticos, es también la sociedad. Somos todos. Hay un tema que siempre es sensible, porque hoy hablamos de las propuestas, de ese qué. En las redes sociales no vemos o debatimos una propuesta. Hay memes, hay mensajes de comunicación que te conectan con diversos grupos etarios. Y usted dice, sí, pero ¿sabes qué? Hay que calcular los votos. Pero alguien también tiene que generar esta ruptura, porque de lo contrario, ¿cuándo vamos a salir del sistema? Pero si en la campaña ni siquiera ustedes tenían consenso. Y le hablan de consenso al país. ¿Por qué nosotros no comenzaron por una línea y terminaron por otra, pues? ¿En qué la sentido? Tercera vía era la propuesta y luego se desvaneció. Es que esas son parte de las realidades que hay, porque también hay dentro de una campaña, es claro que también puede haber errores. Ninguna campaña política es perfecta. Y divergencias también, pero no tienen que trascender. Pero, y se evidenciaban más que trascendían. ¿En qué sentido las evidenciaba? ¿Por qué dice que pero dígame un hecho puntual? Acabamos de citar una cuestión. Nori Pinela comenzó con un perfil muy alto, estaba en los actos. Y después mencionó María Clara, no aparecía casi. La candidata a la vicepresidenta aparecía Manuela Pic, cuenta que era la directora de la campaña. ¿Qué sabe Manuela Pic de dirigir campañas con relación a Gustavo Larrea, por ejemplo? Bueno, ese es un tema que lo tendrá que responder no Manuela. Gusta, ¿no? No, es que ¿Quiere no me gusta. que siga diciendo cosas? Ese es un tema, ¿Y sabe qué? Manuela le dijo a una persona que la llamó, yo soy la directora de campaña, no me estoy inventando esa vaina. No, es la directora de campaña, en efecto, es la directora, claro, fue la directora de campaña. ¿Ella es estratega como otros? O sea, es una experta en marketing político y en consultoría. Es la directora de campaña y esas consultas no tienen que ser la mía. No puede ser directora de campaña alguien que tiene un afecto o un vínculo sentimental tan cercano al candidato porque pierde objetividad. Aquí estamos jugando a ganar la presidencia de la República. En esas divergencias que pueden existir dentro de una campaña política, yo me he mantenido siempre en la tercera vía. Y probablemente... Ya ve, usted se fue del tema. No me fui del tema. ¿Quién está hablando de la tercera vía? Yo no estoy hablando de las divergencias que hubo adentro. Pero es que desde que ustedes reclaman consenso afuera y adentro no lo tenían. Bueno, es que ustedes la alianza lo presentó como una propuesta, Carlos. Yo lo mantuve. Y fue la convicción que me unió. Usted y agradecido la invitación a la participación. Usted sí, porque el portaestandarte principal la dejó. Eso hay que preguntarlo a Yacu. Ok. Eso hay que preguntarlo a Yacu. Pero la dejó. En un sentido ya es claro, porque yo no puedo ocultar, cuando mencionamos un tema de la tercera vía, luego hablábamos de una posición netamente a la izquierda, yo creo que ese fraccionar y en esas divergencias, yo creo que sí hay un impacto finalmente en los resultados que están. Coincido. Entonces, eso es Conclusión, claro. Antes de invocar consensos, ténganlos ustedes primero. Bueno, a ver, es que los consensos... ¿Sabe que no la conocía como picada? No estoy picada. Me encanta que sea buena polemista, qué bueno. No es un tema de picada, porque hoy necesitamos realmente de poder tener un diálogo y en las divergencias poder llegar a acuerdos. Sí, pero esa es una realidad. Son los dos pasos. No coincidimos, dialoguemos primero y luego de las divergencias pasamos a acuerdos. Es que tuvimos justamente ese diálogo. Sí, pero el consenso nunca se vio. ¿Pero por qué no se vio? Esa es la parte interna, ¿no? Pero a ver, esa es una parte interna, pero finalmente, Carlos, también hay esas decisiones. Y hay que comprender, como toda estructura de organización también ocurre en la estructura de la administración del país. Finalmente, el candidato presidencial era Yacu, yo era la candidata a vicepresidenta. Y hay que entender los roles, porque si no entienden los roles, también tienes una probabilidad de una desorganización y desestabilización de un gobierno. Esa parte sí la comprendo. Y usted fue excesivamente delicada y respetuosa. Y ahora está haciendo lo que no fue en nuestra primera entrevista. Se nota que ha estado 3 meses en campaña. ¿Ya? María Clara. Al regresar se une a nosotros como panelista vía Zoom Karina Ponce, directora de Mega Mujeres. La tercera vía que propuso Yacu Pérez representa el equilibrio que muchos quieren y él no supo encarnar. Una tercera oportunidad difícilmente tendrá. Vera a su manera, crítico e independiente.
por fin existe la oportunidad de que 70% sea más que 30%. Porque esta vez tenemos que concentrarnos en el único. Enseguida Gustavo Larrea, después de pocos instantes estará Karina Ponce, a quien anunció hace pocos instantes María Clara Triviño. Mañana el invitado es Cristian Zurita. El jueves, Ismael Cala, en vivo, a propósito de un seminario extraordinario que da en el Sheraton el viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, 8 de la noche. No se lo pierdan. Es algo transformador si es que todavía quedan cupos. Y va destinado especialmente a emprendedores y microempresarios en esta circunstancia de inseguridad en el país, que les obliga a muchos a irse o a cerrar. Ismael les va a proponer una serie de opciones, desde luego apoyado en la tecnología, las redes sociales, para surgir, pero todo aquello con una interiorización de la transformación de la persona, como solo él es capaz de lograr. Ismael no solo es un motivador, es un filósofo. Lo seguí mucho tiempo cuando estuvo en CNN y también fue un sobresaliente entrevistador, sin que sea su fuerte. Recordaremos el jueves la mejor que le vi hacer, nada menos que a Evo Morales en Bolivia, en la cual toda la hora Evo Morales se pasó atacándolo en vivo, porque para dar la entrevista finalmente exigió que fuera en vivo. E Ismael Cala resistió con inteligencia y estoicismo. En el caso periodístico, yo de él es lo que más recuerdo. Bueno, estará vamos. en la Universidad de Ecotec ¿Ah? también. Estará en nuestra universidad. ¿Va a estar en Ecotec? En Ecotec. ¿El jueves o el viernes? El jueves. Fenomenal. ¿Lo conocía usted? No, pero qué oportunidad. Es un fenómeno. Sí. Es inspirador, la verdad. En fin, jueves, aquí, en vivo. Ahora, el reprise del programa es por One Plus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, Claro TV y CNT. Apenas concluye, lo reproduce o lo sube a su portal de noticias y página principal, el periódico digital Ecuador en Vivo. Y en Estados Unidos el alcance es enorme gracias a Macro Digital, que tiene una gran cantidad de suscriptores, especialmente de la colonia ecuatoriana, cuyos reportes agradezco. Cerca de 16.000, 20.000 por mes. María Clara Triviño Martínez. Regresamos al tema de esta noche y veremos que ya en la única comparecencia que tuvo en nuestro programa, la ingeniera Nori Pinela, habló en estos términos de la tercera vía que ellos decían representar. Cuando hablamos de la tercera vía y tomar lo mejor de la derecha y la izquierda, hay que ser realmente coherentes con la propuesta. Esta tercera vía representa, Carlos, dentro de las acciones que pueden hablar de derecha o de izquierda, tomar las mejores acciones para finalmente trabajar al servicio de los ecuatorianos y solucionar los graves problemas que hoy tiene el Ecuador. Muchas veces se asocia que estar o venir de una cuna humilde genera posturas donde expresas un resentimiento social. Eso no cabe. El gran rescatista de esta opción política y el gran visionario de ella fue Gustavo Larrea. Hace más de un año, en un programa de Veraz, la desarrolló. Él fue el genio creador de esta fusión ideal entre Democracias y su organización IYACU, que aportaban dos elementos, la política experimentada y la política refrescante ambiental. Gustavo Larrea hubiera proyectado ya, si IYACU llegaba a la segunda vuelta, a un cuarto presidente de la República. ¿Ya? Fue un puntal en la campaña de Abdalá Bucaram, resultó ser luego subsecretario de gobierno de Fran Vargas. Lo fue en la campaña de Rafael Correa, en donde también estuvo en el gobierno y luego cuando se desvió, se distanció. ¿Y qué decir de Lenín Moreno? Él fue el que detectó que era el único que podía ganar la elección como sucesión del correísmo y lo animó. Luego se lo llevaron a Lenín Moreno hacia otra línea, Lenín Moreno retomó la suya y Gustavo Larrea nunca le aceptó estar en el gobierno, habiendo sido el visionario de esa candidatura. Disculpen el resumen, pero es necesario para preguntarle, ¿qué le pasó a usted esta vez? Buenas noches y bienvenido. Sí, pues. Hola, un gran gusto, Carlos y Nori, estar en este diálogo. Carlos, yo impulsé este proceso unitario y IYACU lo encabezó y bien decía Nori en revista que hasta el día 9
de agosto, Yacu tenía una intención de voto alta y se proyectaba como un candidato que podía eventualmente pasar a la segunda vuelta electoral. Disputaba con Otto Sonnenhorst en ese espacio, ese puesto. Se produce un hecho lamentable, brutal, el asesinato de Fernando Villavicencio, y el escenario político cambia totalmente. Ese cambio de escenario, a mi criterio, no es leído adecuadamente por el equipo de campaña en general, y creo que se comete el error de no cambiar el diseño de campaña. Si las circunstancias cambian, hay que cambiar de estrategia. Y cuando no se cambia de estrategia, pues simplemente no se responde al nuevo momento político que se generó con el asesinato. Creo que haber parado la campaña electoral fue un error. Creo que había que continuar esa campaña con ese mismo espíritu de denuncia, con el mismo espíritu solidario, pero a la ofensiva, no a la defensiva. Es decir, no parar la campaña, seguir visitando el país, llamar al pueblo a las calles, a defender la democracia, a defender la paz. Creo que esa era la línea que había que adoptar. Lamentablemente, pues, eso no lo hicimos y pagamos el error cometido. El resultado electoral expresa precisamente eso. Gracias por incluirse. Gracias por incluirse en plural. Eso no lo hicimos. Qué bueno que se incluya. Pero el principal culpable es usted. Usted, el más experimentado allí. Usted fue el padrino y hacedor de esta alianza. Usted tenía, perdona que se lo diga así, derecho a imponer su criterio. Es decir, ¿saben qué? Yo soy un general de 1000 batallas. Esto es lo que hay que hacer. Los otros son experimentos. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que lo que pasó es lo que vivimos. No se hizo ese cambio estratégico. No, ¿por qué no se impuso usted? El resultado que tenemos es la expresión exactamente de eso. Gustavo, ¿por qué no se impuso usted? No es un tema de por qué no me impuse. Yo tampoco tenía toda la claridad que el análisis te permite posteriormente. Tenía algunas ideas, desde luego, pero no tenía tampoco la lectura completa. Creo que cometimos, por eso me refiero a mí mismo, cometimos un error colectivo y ese error nos llevó al resultado obtenido. Bajamos la intención de voto y esos votos se dirigieron hacia dos candidatos, hacia la candidatura de Fernando Villavicencio, concretamente de quien lo sustituye a Fernando. Correcto. Y también se dirigieron hacia Noboa, especialmente en el sector juvenil. Y básicamente se dirigen hacia Noboa cuando Noboa entiende que decir sí al Yasuní le acercaba a la juventud, y lo hace en el debate, y eso le permite también, diría, restar votos no solo a Yacu, también a otras candidaturas. Correcto. Y creo que finalmente se constituye un nuevo escenario político en el que nuevamente está en juego la posibilidad de la unidad del país o no. Yo creo que hay que apostar por la unidad del país, que hay que apostar por un consenso nacional, que hay que apostar por la juventud, que hay que dar oportunidad y no actuar con sectarismo. Creo que este es un momento de generosidad política y en ese sentido creo que la candidatura de Daniel Noboa es una candidatura, a mi criterio, que hay que apoyar. Gracias, Gustavo. ¿Van a hacer algún pronunciamiento usted específicamente en este sentido? ¿Coincide con lo que acaba de decir el padre de la criatura, para decirlo de alguna manera? Bueno, la alianza tendrá que tomar esa decisión, Carlos. Yo sí, también quiero mencionarle que ya luego de los resultados tuvimos una reunión, toda la parte del buró político y la alianza con sus principales dirigentes, y yo he agradecido la invitación a la participación. Entiendo que ya la alianza como tal, sin que eso signifique, por favor, y lo quiero aclarar, estoy agradecida por la invitación, queda por supuesto la relación y la consideración y el respeto a cada uno de ellos. Personalmente, sí, ¿votará por Daniel Noboa? Yo votaré por Daniel Noboa porque yo creo que justamente en tener coherencia de esa tercera vía, yo voy a votar por la oportunidad de empleo, por realmente un acceso y mejoramiento en la educación, por un criterio que vaya sobre todo para tener un Ecuador de libertad y no de autoritarismo. Ojalá él entienda y valore esa generosidad. Esta semana he visto un par de actuaciones públicas que demuestran exceso de triunfalismo y de confianza. Mucho cuidado. El éxito siempre es más difícil de administrar que el fracaso. María Clara. A propósito del rol de nuestra invitada central esta noche, la ingeniera Nori Pinela, en la campaña del candidato Yacu Pérez, Gabriel Hidalgo, analista y académico, plantea esta observación y también esta crítica a la vez. Como buena académica,
Nori sabrá que tiene que someterse a las críticas de buena manera. Entonces, dicho esto, me parece que es estupendo que una académica, porque yo también soy académico, salte a la política y entregue parte de su contingente profesional. Lo que me parece desafortunado es que diga que no responde a ninguna ideología, porque un político tiene que situarse en un punto del espectro de las ideologías para poder ofrecer algo de certidumbre a sus electores, ofrecerles algo de confianza sobre sus propias decisiones. Dice que es una tercera vía. Bueno, ahí hay una contradicción, porque la tercera vía es una ideología, de tal manera que de ahora en adelante yo le recomiendo que diga: la tercera vía es mi ideología, yo soy una política de tercera vía. No puede decir no soy política, especialmente porque espera ocupar un cargo político, y la crisis política del Ecuador se resuelve con políticos, no con apolíticos. Responda a la crítica. Bueno, en efecto yo me he mantenido en la postura de la tercera vía, en esa ideología, si es de marcar una tendencia, y he sido muy coherente con ella. Sí reconoce que la tercera vía es una ideología, puede no ser un partido. Es correcto. Pero es una ideología. Pero es una ideología. Ya, ¿más cercana a qué? Por ejemplo, la socialdemocracia se presentó y se presenta como una tercera vía. ¿Eso es lo más cercano ideológicamente hablando a usted? No, creo que tiene que ver con las soluciones que se presenten a los grandes problemas del país, y también tiene que ver con las condiciones. Por eso es que no tiene que ver con una postura radical. Pero es que la derecha dice tener las soluciones, la izquierda dice tener las soluciones. Pero es que en la tercera usted hace un vía, mix de las dos cosas. ¿Cómo se llama? En ese día se llama esa tercera vía, Carlos, que hoy representa. Pero ideológicamente, ¿qué es? ¿Es un capitalismo humano? ¿Es un socialismo capitalista? ¿Qué es? Crea una nueva categoría. Primero, si que tiene que ver con una postura de entender que hay los grandes problemas sociales, necesitan una prioridad, pero que también tienes que tener una acción en cuanto a generar recursos de ese capital, poderlo administrar para poder generar los ingresos. Eso se llama socialismo democrático. Sí, o sea, tiene no socialismo del siglo XXI. No, en lo más mínimo, muy alejado de ello. Ok. Creo que ha generado la distorsión de lo que existe en la política de América Latina, que está en crisis y que lleva a los extremos. Vamos aclarando las cosas. Y ojalá no sea la última vez que usted participe en esto. La gente nueva, que es nueva, fresca, valiosa, distinta, sobre todo mujer, debe incursionar cada vez más. Porque es culpa de nosotros, la gente buena, dejar que la gente mala, siendo minoría, parezca mayoría. Es culpa de nosotros. María Clara. Ya cuando estemos de regreso en el tercer bloque de nuestro programa, se unirá a nosotros Karina Ponce, directora de Mega Mujeres, como panelista vía Zoom. La tercera vía que propuso Yacu Pérez representa el equilibrio que muchos quieren y él no supo encarnar. Una tercera oportunidad difícilmente tendrá. Vera a su manera, crítico e independiente. Segunda vuelta. Es la ocasión por fin para que 70% sea mayoría, concentrándonos esta vez sí en el único. Enseguida proseguimos con la ex candidata a la vicepresidencia de la República, ingeniera Nori Pinela, en binomio con Yacu Pérez. Antes les recuerdo que la primera plana de la prensa mañana es esta: Expreso. La extorsión llega a alta mar. Wilman Terán aparece en la lupa de la fiscalía. El Chocó andino quieren trabajo allá, pero no minero. El niño se ensaña con la pesca y el juez de Yaguachi lo volvió a hacer. El mismo que le devolvió los derechos políticos de Glass tira abajo una licitación de Petroecuador. El Universo, primera plana. Pugna entre titulares de la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. 5 recursos en el TCE por fallas en el voto telemático. Ban Ecuador volvió a dar créditos 1.30. 3 casos de la variante EG5 COVID en el país. En Quito se roban hasta las sillas de ruedas. Elecciones en Barcelona se aplazarán y en playas aumentaron de 7 a 35 los asesinatos en primeros 8 meses. El diario Pedernales es segundo en índices de crímenes. Esto es Manabí. Ener Valencia con un doblete da triunfo al Internacional de Brasil. Le ganaron al Bolívar, ¿verdad? En Brasil. Fiscalía investiga al presidente de la Judicatura. Pastel psicoactivo en Flavio Alfaro. Tomaron un postre con HBC, marihuana, o sea, no es exactamente eso, y se fueron a la cama. En Crucita, evisceran el pescado en las casas por falta de muelle. Primera vez que oigo este verbo, evisceran, o sea, sacar las vísceras al pescado. María Clara Triviño Martínez.
Regresamos al tema que nos reúne esta noche y veremos que hubo quienes se llevaron una gran decepción, y esto fue en el debate presidencial, sin que esto necesariamente haya sido una significativa pérdida de votos por una broma contraproducente que realizó el ex candidato Yacu Pérez al candidato Topic. Señor Topic, no se ponga molesto. Más bien le invito, escoja 2 soldados legionarios, los mejores de usted, y le invito al terreno, una cancha de vóley para jugar un eco a vóley, y ahí le doy la chulla y tomamos un misquitullito. No, muchas gracias por la invitación, candidato Pérez. En verdad lo agradezco. Pero no podemos malgastar el tiempo de la ciudadanía ecuatoriana, ahorita, que vive sumergida en la inseguridad, en la delincuencia, y con todo el respeto del caso se lo digo. ¿Usted cree que los ecuatorianos quieren hablar de vóley en este momento? Karina Ponce, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Usted tiene una especialización en gestión de proyectos de desarrollo en la Flaxo, un diplomado en inclusión financiera y un pregrado de economía. Con esos antecedentes, ¿por qué se desinfló la candidatura de Yacu Pérez más allá de todo lo que hemos analizado aquí? Buenas noches. Buenas noches. Primero quisiera mencionar que los candidatos a diferentes dignidades de elección popular se ven obligados a adoptar diferentes perfiles o responder a ciertas tendencias que se generan dentro de la preferencia electoral, mostrándose simpáticos, generando cierto tipo de personalidades, cierto tipo de desafíos de tendencias que se generan en redes sociales para captar el electorado perdiendo su personalidad como tal. Y eso efectivamente, el dejar de ser naturales, dejar de ser quien es el auténtico candidato, les ha costado y les ha generado factura. El video que acaban de transmitir, efectivamente, Yacu Pérez intentó quizás ser un poco gracioso en ese momento, generar un efecto de simpatía, de generar un poco de chiste quizás en buen sentido hacia él, pero dadas las circunstancias y el contexto en el que se encontraba, eso no fue bien recibido, y también estaba yendo en las primeras intervenciones relativamente adecuado, pero sin un elemento significativo, que es el hecho de hacer las respectivas pausas en los momentos adecuados donde corresponde esa pasión de responder ciertos temas que estaban viviéndose. Quizás yo sentí un candidato muy lineal, un candidato muy tranquilo, cuando se abordaban ciertas problemáticas que él las defendía muy bien, como el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces hay espacios en los cuales creo la ciudadanía simpatiza o se conecta cuando identifica que su vocero, su portavoz, su posible líder o representante efectivamente siente suyas esas problemáticas o conoce de manera real cómo implementarlas, pero desde mi punto de vista sentí el día del debate un candidato muy lineal, y eso creo que faltó para poder generar una verdadera conexión. Qué interesante, Karina. Usted empezó diciendo que adoptan personalidades los candidatos según lo que ellos creen que va a tener empatía con el elector. Usted pertenece al grupo de elector que fue determinante, los que están entre 16 y 35 años, los jóvenes, sobre los cuales hay una cantidad de prejuicios. Creen que se ponen en TikTok y los jóvenes están contigo. Creen que hacen chistes y los jóvenes están contigo. Creen que repites algo que a ellos les interesa y los jóvenes están contigo. Sin que yo pretenda que sea usted un vocero de todos. ¿Qué la moviliza a usted como joven? ¿Y qué siente que al sector joven, que se pertenece especialmente al feminista, lo moviliza, la moviliza? Desde mi postura, lo que yo estoy buscando como joven es conocer qué respuestas al empleo y a la producción van a dar los candidatos a la presidencia de la República. ¿Y esto por qué? Las universidades están generando, sacando al mercado laboral una serie de profesionales en diferentes ramas y ámbitos donde no están encontrando trabajo en las carreras afines de las cuales ellos han salido graduados, especializados, y de las cuales estamos perdiendo inclusive porque unos están migrando, fuga de cerebros en el mejor de los casos, y otros están yendo por el Dairén para buscar otras oportunidades afuera. Entonces mi perspectiva como elector joven es qué oportunidades se están gestando, se están pensando para que la gente
joven quiera quedarse en el país, porque una de las principales intereses es irse del país. Y a mí me preocupa que el Estado invierte en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación universitaria, hace una serie de inversión social, digámoslo, garantizando ese tipo de derechos que están consolidados en el Ecuador, pero se están fugando el talento nacional. Entonces, a mí mi preocupación es cómo generamos ese compromiso nacional con la fuerza trabajadora que ahora tiene la capacidad biológica de responder con la fuerza productiva. Gracias. Y qué hacer frente a ello. Qué increíble, muy amable. Yo hubiera pensado, ya, como perteneciente a otro grupo etario, tercera edad, que el problema para los jóvenes era seguridad. Y no se equivocaron ustedes también al ver que la seguridad era el problema que la mayoría parecía reclamar, en subirle tanto de perfil y descuidar lo que menciona Karina Ponce, empleo y producción. Bueno, también lo veíamos dentro de las cifras y estudios. Realmente el principal problema que atañe a los ecuatorianos era inseguridad. Entonces, en esa línea era una propuesta que también iba vinculada con la propuesta económica, Carlos. O sea, no estaba desvinculada. Y fíjese que Daniel Noboa lo bajó de perfil, privilegió mucho empleo e inseguridad y le hizo clic. Sí, lo que pasa es que tiene que ver también en el cómo y también en la realidad de este grupo etario. Y su experiencia, usted es una persona vinculada con jóvenes como profesora universitaria, sí. Bueno, como académica. ¿Qué pasó? Recuerde que lo mencionábamos en el programa cuando decía la realidad con la que te encuentras es que el joven universitario espera terminar la carrera profesional. Y no les dijo eso en la campaña, oye, óiganme un ratito, quien educa jóvenes soy yo. Bueno, es parte también de la conversación, pero también hay la realidad y el tema de inseguridad es un tema latente. O sea, y sí le preocupa a los jóvenes. Lo que pasa es que yo creo que hoy el criterio de Karina, que por supuesto lo respeto, pero es el tema de cómo lo comunicas, Carlos, y la conexión que tienes. Porque si vamos a la realidad de la comunicación, tienes muchos memes, tienes muchos donde no hay una propuesta, no se debate una propuesta. Sí. O sea, solo es qué tanta empatía. Entonces, si vamos un poco a ver a la historia de los candidatos, y tengo a mis hijos que son adolescentes, entonces ellos lo que me dicen, no, bueno, más que una propuesta, pues le decía, pues tú comprendes que hay dentro de la propuesta, es la naturalidad, lo que menciona Karina, que te conecta, pero no necesariamente es la propuesta, Carlos. Correcto, o sea, algunos se dejan llevar más por la emotividad que por la sustancia. Lo cierto es que la intención de voto va conjugada inevitablemente de las dos cosas. El exceso de racionalidad genera aprobación, pero no convicción, y el exceso de emotividad genera entusiasmo, pero no decisión. El arte está en saber balancear cada cosa según, de paso, los segmentos y los públicos para los cuales se habla. Y eso difícilmente se aprende y se sabe por primera vez. Le ha funcionado a Daniel Noboa y ojalá él entienda que no todo es por él. Ya se acaba de hablar de aquí del factor Villavicencio, correcto. Se acaba de hablar aquí del factor debate. Es más, su campaña no contaba con esos resultados para ahora. Él estaba invirtiendo para el 2025 y han tenido la sorpresa y el regalo, porque que la gente confíe en uno es un regalo, de ser respaldados en esa magnitud. No lo desprecien ni lo distorsionen. María Clara. Cuando volvemos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestra invitada central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La tercera vía que propuso Yacu Pérez representa el equilibrio que muchos quieren y él no supo encarnar. Una tercera oportunidad difícilmente tendrá. Vera a su manera, crítico e independiente. Por fin existe la oportunidad de que 70% sea más que 30%, porque esta vez tenemos que concentrarnos en el único. Mañana, Cristian Zurita, su visión, su decisión, su dilema, su destino. Cristian ha dicho, y yo lo comprendo y lo apoyo, que enfrenta circunstancias de inseguridad que por lo menos un tiempo lo obligarán a irse del país, y que deja el periodismo investigativo porque su paso a la política no tiene regreso. En verdad es lo adecuado. Yo di un paso a la política 2 veces y tuve regreso. Eso es inusual, no es recomendado, y en mi caso, atípico. Y por cierto, he tenido demasiada suerte, gracias a Dios y gracias a ustedes. María Clara.
Gracias, Carlos. En este momento inician las preguntas para la ingeniera Pinela, recordándole que tienen que ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted. Después de tan corta e inesperada experiencia en la política, ¿está dispuesta a cosechar lo aprendido para una segunda candidatura, sí o no? Sí. La segunda. Si es que participa en política en una próxima ocasión, ¿está dispuesta a ser la candidata a la presidencia en lugar de a la vicepresidencia, sí o no? Sí. La tercera. ¿Fue un error haber aceptado reforzar y completar un binomio con un grupo más que con un candidato con quien no tenía tanta cercanía ni tanta confianza, sí o no? No. La cuarta. ¿Considera que debió haber reclamado un rol más estelar como candidata a la vicepresidencia de la República dentro de la campaña, sí o no? No, habían responsabilidades definidas. La quinta y última. ¿Le parece una buena iniciativa para la próxima vez o la próxima campaña que sea obligatorio también, al menos, un debate entre los aspirantes a la vicepresidencia, ya que según la historia del Ecuador, muchos de ellos terminan como presidentes, sí o no? Sí, por un compromiso con el país. Muchísimas gracias. Carlos. Bueno, María Clara, muy bien. Y muchas gracias, ingeniera. A usted, Carlos. Agradezco su predisposición antes de las elecciones y después de las elecciones, con igual apertura pero mayor experiencia. Se nota que tiene ya recorrido y que ha empezado a cosechar lo que ha sembrado. Gracias, Carlos. En el caso de la opción de Yacu Pérez, veo que tienen muy claras las lecciones y el aprendizaje. Ojalá lo apliquen. Han perdido en especial la raigambre que tenían con el voto indígena y descuidaron aquella nueva que despertaron con sectores no indígenas de clase medias y sobre todo jóvenes. Esa sigue siendo una ruta muy rica, la de la tercera vía, si la saben redefinir. Pero todo empieza con lo que ya han avisorado aquí Gustavo Larrea, el pronunciamiento de Nori Pinela, con ver por qué, en qué términos y hasta dónde apoyan a Daniel Noboa en esta segunda vuelta. Decisión correcta, decisión inevitable, pero que tiene que ser claramente definida para que él sepa que no es un cheque en blanco y por lo menos se comprometa a las mejores propuestas de esta candidatura, que no tiene necesariamente la suya, a incorporarlas o acogerlas. Y no por una maniobra electoral de ganar más adhesión o más votos, sino porque nadie está completo, ni nada es suficiente en el país que va a heredar para apenas gobernar año y medio. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo estará con nosotros Cristian Zurita, que fue candidato a la presidencia de la República con el binomio que escogió el fallecido Fernando Villavicencio, es decir, Andrea González Nader. El día jueves, también aquí en vivo a las 22 horas, el motivador Ismael Cala. Hasta entonces, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Gracias al auspicio de